behind geoengineering is that scientists could put substances into the upper atmosphere that would reflect sunlight back into space, lowering surface temperatures to combat global warming. But has this concept already gone beyond theory? These ideas have been around for a long time, and they range everything from firing artillery shells full of soil into the stratosphere to using synthetic chemicals like aluminum oxide, which, if the particles were small enough, they might float around in the atmosphere for a number of years and reflect sunlight. And finally, using gases such as sulfur dioxide, which reflects sunlight. So in effect, what you would achieve is putting millions of tiny mirrors in the atmosphere that would reflect sunlight. The government of the United States and other governments are not going to admit to the chemtrail project. They would have to admit the dire gravity of the situation we are in. Now we are far down the road. It becomes harder and harder to admit that, in fact, this has been going on for years. Well, I think it's not true, because the main tenet that these people profess is that there is some increase in the amount of jet contrails in the atmosphere, and therefore it's due to the expansion of these government-funded black projects. Well, the fact of the matter is that the increase in jet contrails can easily be attributed to one thing: increase in air travel, and that there is some concern about the effect that may have on climate, but not because of some kind of a conspiracy involving government agencies operating in secret to do some nefarious things. La primera que está registrada oficialmente con documentos, oiga, lo hemos hecho, lo desclasificamos, no pasa nada. Se hace un experimento de guerra biológica en la bahía de San Francisco, insisto, y se esparce una serie de bacterias sobre la población civil, y luego se hace un estudio epidemiológico de los casos de neumonía, que evidentemente fueron muchos, que se dan, y simplemente se trataba no tanto de ver la efectividad del patógeno, porque intentaron que fuera uno relativamente inocuo, sino tenían el problema de que tanto el armamento químico como el biológico tiene un problema de que los patrones de dispersión dependen mucho de la climatología y dependen mucho del estudio meteorológico. Entonces, en aquel momento no había modelos informáticos, pues sin modelos informáticos pues lo hacemos a las bravas, echamos un patógeno, hacemos un estudio epidemiológico, y pero si alguien muere, como fue el caso, mala suerte. ¿Sí hay información? Sí, hay información absolutamente rotunda, hay documentación desclasificada del gobierno estadounidense. The American military were also experimenting with LSD as a potential weapon. Here is a group of normal soldiers responding correctly to a series of routine drill commands. After receiving a small dose of LSD, they're confused and undisciplined. The idea was to spray the drug on enemy troops. The dose, however, proved rather difficult to control. Brother, do you think they'll drop the bomb? Para los Estados Unidos, la guerra de Vietnam duró menos de 10 años, una década de escalada bélica, desesperación y, a la postre, derrota. Los estadounidenses arrojaron sobre Vietnam más bombas que todo el conjunto de países beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando no podían someter a su enemigo bombardeándolo, usaban un arma mucho más dañina. La aviación rociaba una nociva lluvia química sobre las densas junglas donde se refugiaba un enemigo invisible. Según los defensores de esta teoría, las estelas de condensación normales provocadas por los aviones a reacción se producen en unas condiciones de temperatura y humedad relativa del aire muy determinadas, a unos 10.000 metros de altitud, y permanecen visibles durante unos pocos minutos. Las presuntas estelas químicas no cumplirían ninguna de estas características, dándose en condiciones y altitudes
en las que no deberían existir estelas de condensación. Se han apuntado diversas hipótesis respecto al posible propósito de estas fumigaciones. Control del clima, para mitigar los efectos del cambio climático o para provocarlos. Usos militares, como la dispersión de nubes para mejorar la visión de los satélites espía. Experimentos con armamento biológico. De esto último, aunque pueda parecer extraño, existen precedentes. Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, documentos desclasificados hablan de fumigaciones en el pasado, tanto sobre civiles como sobre militares, para diversos experimentos de guerra química y bacteriológica. En especial se trataba de estudiar los patrones de dispersión de estos agentes tan volátiles. Por ejemplo, inoculando premeditadamente una enfermedad relativamente inocua entre la población y luego haciendo estudios epidemiológicos sobre la forma en que se había extendido. Es posible que todo esto no sea más que una explicación fantasiosa a un fenómeno completamente normal, aunque hay muchos, demasiados, que piensan que tras estas inocentes estelas se esconde un terrible secreto. ¿Es posible que puedan estar en lo cierto?